En este libro, a través de charlas con críticos, escépticos y otros interesados en el espiritismo, el mismo Allan Kardec nos explica las dudas y cuestiones que podamos tener acerca de la doctrina espírita. ¿Qué es el espiritismo? Introducción al conocimiento del mundo invisible por medio de las manifestaciones de los espíritus. Contiene el resumen de los principios de la doctrina espírita y la respuesta a las principales objeciones. Por Allan Kardec. Preámbulo. Las personas que solo conocen el espiritismo de un modo superficial están naturalmente inclinadas a formular ciertas preguntas cuya solución encontrarían, sin duda, si lo estudiasen con mayor profundidad. Pero les falta tiempo, y a menudo voluntad, para dedicarse a realizar observaciones continuas. Antes de emprender esa tarea, muchos desean saber por lo menos de qué se trata y si vale la pena ocuparse de ella. Por consiguiente, nos ha parecido útil presentar de manera resumida la respuesta a algunas de las preguntas fundamentales que se nos dirigen a diario. Esto será para el lector una primera iniciación y para nosotros un ahorro de tiempo, porque nos dispensará de repetir constantemente lo mismo. El primer capítulo contiene, en forma de diálogos, las respuestas a las objeciones más comunes que plantean aquellos que ignoran los principios fundamentales de la doctrina, así como también la refutación de los principales argumentos de sus adversarios. Esta modalidad nos ha parecido la más conveniente, porque no tiene la aridez de la forma dogmática. El segundo capítulo está dedicado a la exposición sucinta de las partes de la ciencia espírita práctica y experimental, en las cuales, a falta de una instrucción completa, el observador novato debe fijar su atención para poder juzgar con conocimiento de causa. Es, en cierto modo, un resumen del libro de los médiums. Como la mayoría de las veces las objeciones nacen de las ideas falsas formadas a priori acerca de lo que no se conoce, al rectificar esas ideas se previenen dichas objeciones. Tal es el objetivo de ese breve escrito. El tercer capítulo puede ser considerado como el resumen del libro de los espíritus. Se trata de la solución, por medio de la doctrina espírita, de un cierto número de problemas del más elevado interés, de orden psicológico, moral y filosófico, que a diario se nos proponen y a los cuales ninguna filosofía ha dado aún una respuesta satisfactoria. Si se intentara resolverlos mediante cualquier otra teoría, sin la clave que nos proporciona el espiritismo, se podría ver cuáles son las respuestas más lógicas y que mejor satisfacen a la razón. Estos textos no solamente son útiles para los novatos, que en menos tiempo y con poco esfuerzo podrán tomar de ellos las nociones más esenciales de la doctrina espírita, sino también para los adeptos, pues les proporcionan los medios para responder a las primeras objeciones que no dejarán de presentarles, y además porque encontrarán reunidos, dentro de un marco reducido y con una visión general, los principios que siempre deben tener presentes. Para responder desde ya y sumariamente a la pregunta formulada en el título de este opúsculo, diremos que el espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica, consiste en las relaciones que se pueden establecer con los espíritus. Como filosofía, comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de esas relaciones. Podemos definirlo del siguiente modo. El espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus, así como de sus relaciones con el mundo corporal. Capítulo 1. Breve conferencia espírita. Primer diálogo. El crítico. Visitante, os diré, Señor, que mi razón se resiste a admitir la realidad de los extraños fenómenos atribuidos a los espíritus, pues estoy convencido de que esos seres solo existen en la imaginación. No obstante, ante la evidencia habría que inclinarse, y eso haré en caso de que obtenga pruebas irrefutables. Por lo tanto, os solicito permiso para asistir solamente a una o dos experiencias, para no ser indiscreto, a fin de convencerme, si es posible. Kardec, desde el momento, Señor, en que vuestra razón se niega a admitir los hechos que para nosotros están comprobados, es porque la consideráis superior a la de todas las personas que no comparten vuestras opiniones. No dudo de vuestro mérito ni tengo la pretensión de suponer que mi inteligencia esté por encima de la vuestra. Admitid, pues, que estoy equivocado, dado que es la razón la que os lo dice, y asunto concluido. Visitante.
Sin embargo, si consiguieseis convencerme, visto que soy conocido como adversario de vuestras ideas, eso sería un milagro eminentemente favorable a vuestra causa. Kardec, lo lamento, señor, pero no tengo el don de hacer milagros. ¿Acaso consideráis que bastarían 1 o 2 sesiones para convenceros? Sería, en efecto, un verdadero prodigio, porque yo necesité más de 1 año de trabajo para quedar convencido, lo que os prueba que no llegué a ese estado de manera irreflexiva. Por otra parte, señor, no ofrezco sesiones públicas y me parece que os habéis equivocado sobre el objetivo de nuestras reuniones, visto que no hacemos experiencias destinadas a satisfacer la curiosidad de quien quiera que sea. Visitante, entonces, ¿no procuráis hacer prosélitos? Kardec, ¿para qué haríamos de vos un prosélito, cuando no queréis serlo? Yo no fuerzo ninguna convicción. Cuando encuentro personas que sinceramente desean instruirse y me conceden el honor de pedirme aclaraciones, les respondo dentro de los límites de mis conocimientos, lo que para mí es un placer y un deber. En cambio, en relación con los adversarios que, como vos, tienen convicciones arraigadas, no doy un paso para apartarlos de ellas. Ya que hay bastantes personas que se muestran bien dispuestas, no pierdo el tiempo con aquellas que no lo están. Tarde o temprano la convicción llegará por la fuerza misma de los hechos, y hasta los más incrédulos serán arrastrados por la corriente. Por el momento, algunos partidarios de más o de menos no harán ninguna diferencia en la balanza. Por eso jamás me veréis molestarme para atraer a nuestras ideas a aquellos que, como vos, tienen buenas razones para evitarlas. Visitante, habría, sin embargo, más interés en convencerme de lo que suponéis. ¿Me permitís que me explique con franqueza y prometéis no ofenderos con mis palabras? Se trata de mis ideas sobre el asunto, y no sobre la persona a quien me dirijo. Puedo respetar a la persona sin compartir su opinión. Kardec, el espiritismo me ha enseñado a no tomar en cuenta esas mezquinas susceptibilidades del amor propio y a que no me ofenda por las palabras. Si vuestras expresiones se salieran de los límites de la urbanidad y de lo conveniente, solo deduciré que sois un hombre mal educado. En lo que a mí respecta, prefiero dejar que los otros se queden con sus errores antes que compartirlos. Solo por eso ya veis que el espiritismo sirve para algo. Como os he dicho, señor, no tengo la pretensión de haceros compartir mi opinión, respeto la vuestra, si es sincera, como deseo que respetéis la mía. Y dado que suponéis que el espiritismo es una vana ilusión, de seguro os habréis dicho al venir a mi casa: voy a ver a un loco. Confesadlo francamente, pues con eso no me ofenderé. He sabido que todos los espíritas son locos. Pues bien, señor. Visto que opináis de ese modo, temo transmitiros mi enfermedad mental, y me sorprende ver que con ese tipo de pensamiento buscáis una convicción que os incluiría en el número de los dementes. Si estáis persuadido con anticipación de que no conseguiremos convenceros, vuestra actitud es inútil, pues solo tendrá como fin la curiosidad. Así pues, concluyamos el asunto, por favor, pues no tengo tiempo para perder en conversaciones sin objeto. Visitante, es posible equivocarse, dejarse engañar, sin que eso signifique estar loco. Kardec, hablad con claridad. Decid, como tantos otros, que esto es un loco capricho que apenas durará un tiempo. Pero debéis admitir que un capricho que en unos pocos años ha conquistado millones de partidarios en todos los países, que cuenta entre sus adeptos a sabios de todo orden, que se propaga preferentemente en las clases ilustradas, es una locura singular que merece ser analizada. Visitante, tengo mis ideas al respecto, es verdad, pero no son tan absolutas como para que yo no consienta en sacrificarlas ante la evidencia. Os he manifestado antes, señor, ¿qué tal? ¿Ves tuvierais cierto interés en convencerme? Os confieso que debo publicar un libro en el que me propongo demostrar ex profeso lo que considero un error, y como ese libro habrá de tener gran trascendencia y le dará un golpe certero a los espíritus, no lo publicaré en caso de que llegue a convencerme. Kardec, lamentaría mucho, señor, que quedarais privado del beneficio de un libro que habrá de producir tanto efecto. Además, no tengo ningún interés en impedir su publicación, por el contrario, le deseo un éxito, pues de ese modo nos servirá de presentación y anuncio. Cuando algo es atacado, despierta la atención.
Hay muchas personas que quieren ver el pro y el contra de una cosa, y la crítica hace que la conozcan incluso aquellos que no pensaban en ella. Así, muchas veces, sin quererlo, se hace propaganda en beneficio de aquello que se desea combatir. Por otra parte, la cuestión de los espíritus es de tan palpitante interés, y afecta de tal modo a la curiosidad, que basta llamar sobre ella la atención para que nazca el deseo de profundizarla. Visitante, entonces, según vos lo entendéis, la crítica no sirve para nada, la opinión pública no tiene ningún valor. Kardec, no considero que la crítica exprese la opinión pública, sino una opinión individual que bien puede estar equivocada. Leed la historia, y veréis cuántas obras maestras han sido criticadas cuando aparecieron, sin que eso las excluyese del número de las grandes obras. En cambio, cuando una cosa es mala, no hay elogio que la vuelva buena. Si el espiritismo es un error, caerá por sí mismo, pero si es una verdad, no habrá diatriba que lo convierta en una mentira. Vuestro libro será una apreciación personal, que reflejará vuestro punto de vista. La verdadera opinión pública decidirá si habéis juzgado con acierto. Para eso querrá ver, y si más tarde reconoce que os equivocasteis, vuestro libro caerá en el ridículo, como los que hace poco han sido publicados contra la teoría de la circulación de la sangre, de la vacuna, etc. Con todo, me olvidaba de que habríais de tratar la cuestión ex profeso, lo que equivale a decir que la habéis estudiado en todos sus aspectos, que habéis visto todo lo que se puede ver, leísteis todo lo que se ha escrito sobre la materia, analizasteis y comparasteis las diversas opiniones, que os encontrasteis en las mejores condiciones para observar personalmente, que durante años le consagrasteis vuestras vigilias, en suma, que nada despreciasteis para llegar a la constatación de la verdad. Debo creer que así ha sucedido, si sois un hombre serio, porque solamente aquel que hizo todo eso tiene derecho a manifestar que habla con conocimiento de causa. ¿Qué pensaríais de un hombre que se erigiese en censor de una obra literaria o de un cuadro, aunque no conociese la literatura ni hubiese estudiado la pintura? Es un principio de lógica elemental que el crítico conozca, no superficialmente, sino a fondo, aquello de lo que habla, sin lo cual su opinión no tendrá ningún valor. Para combatir un cálculo es preciso que se le oponga otro cálculo, pero eso exige saber calcular. El crítico no debe limitarse a decir que una cosa es buena o mala, es necesario que justifique su opinión mediante una demostración clara y categórica, basada en los principios del arte o de la ciencia de que se trate. ¿Cómo podrá hacerlo si ignora esos principios? ¿Podríais apreciar las cualidades o los defectos de una máquina si no tenéis conocimientos de mecánica? No. Pues bien, vuestro juicio acerca del espiritismo, al que no conocéis, no tendría más valor que el que emitieseis sobre la aludida máquina. A cada paso seríais sorprendido en un flagrante delito de ignorancia, porque aquellos que lo hayan estudiado verán de inmediato que estáis fuera del tema y, por consiguiente, deducirán que no sois un hombre serio o que obráis de mala fe. Tanto en un caso como en el otro, os arriesgaríais a recibir una refutación poco halagüeña para vuestro amor propio. Visitante, es precisamente para evitar ese peligro que he venido a pediros permiso para presenciar algunas experiencias. Kardec, ¿y consideráis que eso os bastará para hablar ex profeso de espiritismo? ¿Cómo podríais comprender dichas experiencias y, con más razón, juzgarlas, si aún no habéis estudiado los principios en los cuales se basan? ¿Cómo podríais apreciar el resultado, satisfactorio o no, de experimentos metalúrgicos, por ejemplo, si no conocéis a fondo la metalurgia? Permíteme deciros, Señor, que vuestro proyecto es exactamente lo mismo que, sin haber estudiado matemáticas ni astronomía, os presentaseis ante uno de los miembros del observatorio para decirle, Señor, quiero escribir un libro sobre astronomía y probar que vuestro sistema es falso, pero como ignoro hasta los mínimos rudimentos de esa ciencia, permíteme que mire una o dos veces a través de vuestro telescopio, pues eso me bastará para llegar a saber tanto como vos. Solo por extensión la palabra criticar se ha convertido en sinónimo de censurar, en su acepción corriente, y según su etimología, significa juzgar, apreciar. La crítica, pues, puede ser aprobatoria o reprobatoria. Hacer la crítica de un libro no significa necesariamente condenarlo, quien emprende esa tarea debe hacerlo sin ideas preconcebidas. Con todo,
Si antes de abrir el libro ya lo ha condenado con el pensamiento, el examen no será imparcial. Ese es el caso de la mayoría de los que han hablado contra el espiritismo. Apenas se han formado un concepto sobre su denominación, y proceden como el juez que pronuncia una sentencia sin analizar los antecedentes del proceso. De ahí resulta que su juicio es absolutamente falso, y en vez de convencer hacen reír. En cuanto a las personas que han estudiado seriamente la cuestión, la mayor parte ha cambiado de idea, y más de un adversario se ha vuelto adepto del espiritismo al reconocer que su objetivo es muy diferente del que imaginaba. Visitante, hacéis alusión al examen de los libros en general. ¿Suponéis que sea materialmente posible para un periodista leer y estudiar todos los libros que pasan por sus manos, sobre todo cuando tratan acerca de teorías nuevas que le sería necesario profundizar y verificar? Sería lo mismo que exigirle a un impresor que leyera todas las obras salidas de su impresora. Kardec. A tan juicioso razonamiento no tengo nada que responder, salvo que cuando nos falta tiempo para hacer a conciencia una cosa, es mejor no hacerla. Es preferible hacer un solo trabajo bueno que 10 malos. Visitante, no creáis, señor, que mi opinión se haya formado a la ligera. He visto mesas que giraban y producían ruidos, he visto personas que suponían escribir bajo la influencia de los espíritus, pero aún así estoy convencido de que todo eso no era más que charlatanismo. Kardec, ¿cuánto habéis pagado para ver esas cosas? Visitante, absolutamente nada, por supuesto. Kardec, pues bien, ahí tenéis charlatanes de una singular especie, que van a rehabilitar el concepto que tenemos de ellos. Hasta ahora no se había visto charlatanes desinteresados. Que algún bromista de mal gusto haya querido divertirse alguna vez por casualidad, no significa que las demás personas estuvieran de acuerdo con él. Por otra parte, ¿con qué objeto se habrían hecho cómplices de una mistificación? Diréis que lo hicieron para divertir a la sociedad. Por mi parte, convengo en que podrían prestarse alguna vez a esa broma, pero cuando ésta dura meses y años, creo que el embaucador es el embaucado. ¿Sería creíble que alguien permanezca horas enteras alrededor de una mesa, solo por el placer de hacer que otros crean en algo cuya falsedad conoce? Semejante placer no valdría la pena. Antes de concluir que se trata de un fraude es preciso averiguar, en primer lugar, qué interés puede haber en engañar. Ahora bien, estaréis de acuerdo en que algunas situaciones excluyen toda sospecha de artificio, y en que hay personas cuyo carácter constituye una garantía de probidad. No ocurriría lo mismo si se tratase de una especulación, porque el apetito de lucro es mal consejero. No obstante, aun admitiendo que en este último caso quedara perfectamente comprobada una maniobra fraudulenta, eso no probaría nada contra la realidad del principio, ya que es posible abusar de todo. Del hecho de que se venda vino adulterado no se debe concluir que no existe vino puro. El espiritismo no es más responsable de quienes abusan de su nombre y lo explotan, que la ciencia médica de los charlatanes que venden sus drogas, o la religión de los malos sacerdotes que corrompen su ministerio. Por su novedad e incluso por su naturaleza, el espiritismo se presta a abusos. No obstante, proporciona los medios para reconocerlos y definir claramente su verdadero carácter, rechazando toda solidaridad con aquellos que lo explotan o lo desvían de su objetivo exclusivamente moral para transformarlo en un oficio, en un instrumento de adivinación o de investigaciones fútiles. Si se toma en cuenta que el espiritismo traza los límites dentro de los cuales se ubica, que define lo que puede o no puede decir o hacer, lo que son o no sus atribuciones, así como lo que acepta y lo que rechaza, resulta que toda falta recae sobre aquellos que, como no se toman el trabajo de estudiarlo, lo juzgan por las apariencias, y que cuando encuentran charlatanes adornados con la denominación de espíritas para atraer a las personas, manifiestan con solemnidad, esto es el espiritismo. ¿Sobre quién, en definitiva, caerá el ridículo? No será sobre el charlatán que desempeña su oficio, ni sobre el espiritismo, cuya doctrina volcada por escrito desmiente semejantes aserciones, sino sobre los críticos que hablan de lo que no conocen, o que falsean conscientemente la verdad. Aquellos que atribuyen al espiritismo lo que es contrario a su esencia, lo hacen por ignorancia o con mala intención, en el primer caso, hay imprudencia, en el segundo, mala fe. En este último caso,
Estos se asemejan a ciertos historiadores que, con el interés de sustentar un partido o una opinión, alteran los acontecimientos históricos. Un partido que emplea esos recursos siempre queda desacreditado y no logra su objetivo. Observad correctamente, Señor, que no pretendo que la crítica deba necesariamente aprobar nuestras ideas, ni siquiera después de haberlas estudiado. No censuramos de ninguna manera a los que no piensan como nosotros. Lo que para nosotros es evidente, puede no serlo para el resto. Cada uno juzga las cosas desde su punto de vista, y del hecho más positivo no todos sacan las mismas consecuencias. Si un artista, por ejemplo, pinta en su cuadro un caballo blanco, no faltará quien diga que ese color no queda bien y que el color negro sería más conveniente. No cometerá un error al decir esto, pero se equivocaría si al ver que el caballo es blanco manifestara que es negro. Eso es lo que hace la mayoría de nuestros adversarios. En resumen, Señor, todos tienen absoluta libertad para aprobar o censurar los principios del espiritismo, para deducir de ellos las consecuencias buenas o malas que les plazcan. Sin embargo, la conciencia impone a todo crítico serio el compromiso de no manifestar lo contrario de lo que él sabe que es. Ahora bien, para eso la primera condición es que no hable de lo que ignora. Visitante, volvamos, por favor, a las mesas giratorias y parlantes. ¿No podría suceder que estén preparadas con algún artificio? Kardec, siempre se trata de la cuestión de la buena fe, a la que ya he respondido. Cuando la superchería se haya probado, voy a reconocer que la hubo, si descubrierais hechos comprobados de fraude, charlatanismo, explotación o abuso de confianza, os dejaré libres para fustigarlos, y desde ya os declaro que no asumiré su defensa, porque el espiritismo serio es el primero en repudiarlos, y quien denuncia esos abusos lo auxilia en la tarea de prevenirlos, con lo que le presta un importante servicio. Pero generalizar semejantes acusaciones, lanzar sobre una gran cantidad de personas honorables la reprobación que solo merecen algunos individuos aislados, es un abuso de otro género, porque se trata de una calumnia. Si, según habéis dicho, admitiésemos que las mesas están preparadas, sería preciso que el mecanismo empleado fuese muy ingenioso para hacerlas producir movimientos y ruidos tan variados. ¿Cómo es posible, entonces, que no se conozca aún el nombre del hábil fabricante que los hace? Por el contrario, éste debería gozar de gran celebridad, puesto que esos aparatos están diseminados por las 5 partes del mundo. Se debería admitir también que su procedimiento es muy sutil, ya que puede adaptarse a la primera mesa que se le presente sin dejar ninguna señal exterior. ¿Cómo se explica, pues, que desde Tertuliano, quien también se refirió a las mesas giratorias y parlantes, hasta el presente, nadie haya conseguido ver ni describir ese mecanismo? Visitante, en eso estáis equivocado. Un célebre cirujano ha reconocido que ciertas personas pueden, mediante la contracción de un músculo de la pierna, producir un ruido semejante al que atribuís a la mesa, de lo que concluye que vuestros médiums se divierten a expensas de la credulidad de los concurrentes. Kardec, en ese caso, si se trata del crujido de un músculo, resulta que la mesa no está preparada. Dado que cada uno explica a su modo ese supuesto fraude, queda probado que no se conoce la verdadera causa. Respeto el conocimiento de ese sabio cirujano, pero se presentan algunas dificultades en la aplicación a las mesas parlantes de la teoría que él señala. La primera, resulta extraño que esa facultad, excepcional hasta el presente, y enfocada como un caso patológico, de repente se haya vuelto tan común. La segunda, se requiere mucho deseo de mistificar para hacer que un músculo cruja durante 2 o 3 horas seguidas, cuando de eso solo resulta fatiga y dolor. La tercera. No comprendo bien cómo ese músculo puede golpear en las puertas y las paredes en las que se escuchan los golpes. La cuarta, por último, es necesario conferir a ese músculo que cruje una propiedad maravillosa para que mueva una mesa pesada, la levante, la abra, la cierre, la mantenga suspendida sin un punto de apoyo y, finalmente, la deje caer y destrozarse. Nadie hubiera sospechado que ese músculo fuera tan virtuoso. Véase la Revista Espírita, junio de 1859, el músculo que cruje. El célebre cirujano del que habláis, ¿ha estudiado el fenómeno de la tiptología en aquellos que lo producen? No,
constató un efecto fisiológico anormal en algunos individuos que nunca se ocuparon de mesas golpeadoras y, al notar cierta analogía entre ese efecto y el que se produce en las mesas, sin más amplio análisis concluyó, con la autoridad de su ciencia, que todos los que hacen hablar a las mesas deben de tener la propiedad de hacer crujir el músculo peroneo corto, y que no son más que embusteros, sean príncipes u obreros, reciban o no un pago por ello. Ahora bien, ¿será que el referido cirujano estudió al menos el fenómeno de la tiptología en todas sus fases? ¿Verificó si por medio de ese crujido muscular se podía producir la totalidad de los efectos tiptológicos? No, porque de lo contrario se habría convencido de la insuficiencia de su investigación, lo que no le impidió proclamar su descubrimiento en pleno Instituto de Francia. ¿No será ese, para un científico, un dictamen muy poco serio? ¿Qué queda de él en la actualidad? Os confieso que, si tuviese que someterme a una operación quirúrgica, dudaría mucho sobre confiarme a ese médico, pues temería que no diagnosticara mi dolencia con suficiente perspicacia. Puesto que ese dictamen procede de una de las autoridades en la que parece que queréis apoyaros para combatir al espiritismo, quedo absolutamente tranquilo en cuanto a la fuerza de los demás argumentos que os proponéis emplear, a menos que los busquéis en fuentes más genuinas. Visitante, no obstante, ya veis que la moda de las mesas giratorias ha pasado. Durante cierto tiempo hicieron furor, pero hoy ya nadie se ocupa de ellas. ¿A qué se debe eso, si se trata de algo serio? Kardec, porque de las mesas giratorias ha salido algo más serio aún. De ellas surgió una ciencia y una doctrina filosófica completas, del más alto interés para los hombres que reflexionan. Cuando a estos no les quedó nada más que aprender de una mesa que giraba, ya no se ocuparon de ello. Para las personas frívolas, que nada profundizan, ese fenómeno era un pasatiempo, un juguete que abandonaron cuando se aburrieron de él. Son personas con las cuales la ciencia espírita no cuenta. El periodo de la curiosidad tuvo su época, le sucedió el de la observación. El espiritismo entró entonces en el dominio de las personas serias que no pretenden divertirse con él, sino instruirse. Por eso, las personas que lo consideran como algo formal no se prestan a ninguna experiencia por curiosidad, y menos aún para satisfacer la de aquellos que se presentan con pensamientos hostiles. Como no lo hacen para divertirse, tampoco quieren servir de diversión para los otros. Yo pertenezco a esa clase. Visitante, sin embargo, solamente la experiencia puede convencer, aun a aquel que al principio ha sido llevado por la curiosidad. Si solo trabajáis en presencia de personas convencidas, permitidme deciros que predicáis a los conversos. Kardec, una cosa es estar convencido y otra es estar predispuesto a convencerse, a estos últimos es a quienes me dirijo, y no a los que creen que su razón se humilla si vienen a escuchar lo que ellos denominan delirios. Estos no me preocupan de ningún modo. En cuanto a los que manifiestan un sincero deseo de ilustrarse, el mejor modo que tienen de probarlo es demostrar perseverancia. Se los reconoce por otros indicios y no solo por el deseo de presenciar una o dos experiencias, ellos desean trabajar seriamente. La convicción solo se adquiere con el tiempo, por medio de una serie de observaciones realizadas con sumo cuidado. Los fenómenos espíritas difieren esencialmente de los que caracterizan a las ciencias exactas, pues no se producen por nuestra voluntad, sino que es preciso capturarlos al vuelo. Si se hacen muchas observaciones durante mucho tiempo se descubre una infinidad de pruebas que escapan a la primera experiencia, sobre todo cuando no se está familiarizado con las condiciones con que esas pruebas se pueden encontrar y, más todavía, cuando se alimentan prevenciones. Para el observador asiduo y reflexivo, las pruebas abundan, una palabra, un hecho de apariencia insignificante, equivalen para él a un rayo de luz, a una confirmación. En cambio, para el observador superficial y que está de paso, para el simple curioso, esos hechos no tienen sentido. Ese es el motivo por el cual no me presto a experiencias sin un resultado probable. Visitante, en fin, todo debe tener un comienzo. El novato, que nada sabe, que nada ha visto pero que desea ilustrarse, ¿cómo habrá de hacerlo, si no le facilitáis los medios? Kardec, hago una gran distinción entre el incrédulo por ignorancia y el incrédulo por sistema. Cuando descubro a alguien con disposiciones favorables, no me cuesta nada ilustrarlo,
pero hay personas en quienes el deseo de instruirse es apenas aparente. Con ellas se pierde el tiempo, porque si no encuentran pronto lo que parecen buscar, y que si apareciera tal vez las incomodaría, lo poco que ven no es suficiente para disipar sus prevenciones. Juzgan mal los resultados obtenidos y los transforman en un objeto de burla, de modo que no hay ninguna utilidad en proporcionárselos. A quien desea instruirse le diré, no se puede hacer un curso de espiritismo experimental como se hace uno de física o de química, visto que nadie es dueño de producir los fenómenos espíritas a su antojo, y que las inteligencias que los causan hacen que a menudo se frustren todas nuestras previsiones. Aquellos fenómenos que accidentalmente podríais ver no presentan ninguna conexión, ninguna relación necesaria, y por lo tanto resultarían poco inteligibles para vos. Instruíos previamente mediante la teoría. Leed y meditad las obras que tratan de esa ciencia, en ellas aprenderéis los principios, encontraréis la descripción de todos los fenómenos, comprenderéis su posibilidad a través de la explicación que esas obras os darán, así como por la descripción de una gran cantidad de hechos espontáneos, de los que pudisteis ser testigos sin advertirlo, pero que volverán a vuestra memoria. Sabréis acerca de todas las dificultades que pueden surgir, y os formaréis de ese modo una primera convicción moral. Entonces, cuando se os presente la ocasión de observar y de obrar personalmente, cualquiera sea el orden en que se muestren los hechos, habréis de comprender, porque nada os será extraño. Eso es, Señor, lo que aconsejo a todas las personas que manifiestan deseos de instruirse, y de acuerdo con la respuesta que dan, resulta fácil ver si hay en ellas algo más que curiosidad. Segundo diálogo. El escéptico. Visitante, comprendo, Señor, la utilidad del estudio preliminar del que acabáis de hablar. En cuanto a mi predisposición personal, os diré que no estoy a favor ni en contra del espiritismo. Aunque ese asunto estimula mi interés en el más alto grado. Entre las personas de mi conocimiento los hay partidarios de él, pero también adversarios. He oído al respecto argumentos muy contradictorios, y me proponía plantearos algunas de las objeciones que se han hecho en presencia mía, y que me parecen de cierto valor, al menos para mí, que os confieso mi ignorancia. Kardec, será un placer, Señor, responder a las preguntas que queráis dirigirme, toda vez que sean hechas con sinceridad y sin segundas intenciones, aunque no me jacto de poder responderlas a todas. El espiritismo es una ciencia que acaba de nacer y de la cual queda mucho por aprender aún. Sería, pues, una gran presunción de mi parte pretender solucionar todas las dificultades, de modo que solo podré manifestar lo que sé. El espiritismo se relaciona con todas las ramas de la filosofía, de la metafísica, de la psicología y de la moral. Se trata de un campo inmenso que no se puede recorrer en algunas horas. Comprenderéis, Señor, que me sería materialmente imposible repetir a viva voz y a cada uno en particular todo lo que he escrito sobre esa materia para uso general. Por otra parte, al hacer una lectura previa seriamente, se encontrará la respuesta a la mayor parte de las cuestiones que acuden a la mente de forma espontánea. Esa lectura tiene la doble ventaja de evitar repeticiones inútiles, así como de dar una muestra del sincero deseo de instruirse. Si después de ella todavía quedaran dudas o puntos oscuros, la explicación resultará más fácil, porque ya se cuenta con un punto de apoyo y no se pierde el tiempo en revisar los principios más elementales. Si lo permitís, pues, hasta nueva orden nos limitaremos a algunas cuestiones generales. Visitante, de acuerdo, tened la bondad de llamarme al orden si me aparto de él. Espiritismo y espiritualismo. Visitante, en primer lugar, os preguntaré qué necesidad había de crear los nuevos términos espírita y espiritismo para sustituir a los de espiritualista y espiritualismo, que existen en la lengua vulgar y son comprendidos por todos. He oído a alguien que calificó esos términos de barbarismos. Kardec, desde mucho tiempo atrás el término espiritualista tiene una acepción bien determinada. La Academia Francesa nos la da, espiritualista, aquella persona cuya doctrina es opuesta al materialismo. Todas las religiones están necesariamente fundadas en el espiritualismo. El que crea que en nosotros existe algo más aparte de la materia es espiritualista, lo que no implica la creencia en los espíritus y en sus manifestaciones. ¿Cómo podríais distinguirlo de aquel que tiene esta creencia?
Estaríais obligado a serviros de una perífrasis y decir, es un espiritualista que cree, o no cree, en los espíritus. Para las cosas nuevas se necesitan palabras nuevas, a fin de que evitemos los equívocos. Si yo le hubiese dado a mi revista la calificación de espiritualista, no habría especificado su objetivo, porque, sin desmentir al título, bien podría no haber dicho una sola palabra sobre los espíritus, e incluso combatirlos. Tiempo atrás leí en un periódico un artículo en el cual se decía, a propósito de una obra filosófica, que el autor lo había escrito desde el punto de vista espiritualista. Ahora bien, los partidarios de los espíritus habrían quedado especialmente decepcionados si, confiando en esa indicación, hubieran creído hallar alguna concordancia entre lo que se enseña en esa obra y las ideas que ellos admiten. Por consiguiente, si he adoptado los términos espírita y espiritismo, es porque expresan sin equívocos las ideas relativas a los espíritus. Todo espírita es necesariamente espiritualista, pero no es preciso que todos los espiritualistas sean espíritas. Aunque los espíritus fuesen una quimera, era provechoso adoptar términos especiales para designar lo que a ellos concierne, dado que las ideas falsas tanto como las verdaderas deben expresarse con los términos adecuados. Estas palabras, por otra parte, no son más bárbaras que aquellas otras que las ciencias, las artes y la industria crean diariamente, con certeza no lo son más que las que imaginó Gall para su nomenclatura de las facultades, tales como secretividad, amatividad, combatividad, alimentatividad, afeccionalidad, etc. Hay personas que por espíritu de contradicción critican todo lo que no proviene de ellas y pretenden darse aires de opositoras. Aquellos que de ese modo provocan tan mezquinos enredos, solo prueban una cosa, la estrechez de sus ideas. Aferrarse a semejantes bagatelas es demostrar carencia de buenas razones. Espiritualismo, spiritualism, y espiritualista, spiritualist. Son las palabras inglesas que han sido empleadas en Estados Unidos desde que comenzaron las manifestaciones de los espíritus. Al principio, y durante algún tiempo, también fueron empleadas en Francia, pero desde que aparecieron los términos espírita y espiritismo se comprendió también su utilidad, que fueron aceptados de inmediato por el público. Actualmente su empleo se ha consagrado a tal punto que los mismos adversarios, que fueron los primeros en calificar esos términos de barbarismos, no emplean otros. Los sermones y las pastorales que anatematizan al espiritismo y a los espíritas producirían una enorme confusión en las ideas si estuvieran dirigidos al espiritualismo y a los espiritualistas. Bárbaros o no, esos términos están incluidos desde ahora en la lengua corriente, así como en todas las lenguas de Europa. Son los únicos empleados en las publicaciones, sean favorables o contrarias, que se realizan en todos los países y ocupan el primer lugar en la columna de la nomenclatura de la nueva ciencia. Para expresar los fenómenos especiales de esa ciencia, necesitábamos términos especiales. El espiritismo posee ahora su nomenclatura, como la química posee la suya. Las palabras espiritualismo y espiritualista, aplicadas a las manifestaciones de los espíritus, al día de hoy ya no son empleadas, salvo por los adeptos de la escuela llamada americana. Disidencias. Visitante, esa diversidad en la creencia de lo que denomináis una ciencia es, según mi parecer, su condenación. Si esa ciencia se basara en hechos positivos, ¿no debería ser la misma en América que en Europa? Kardec, ante todo, acerca de eso responderé que tal divergencia existe más en la forma que en el fondo. En realidad, apenas se limita al modo de enfocar algunos aspectos de la doctrina, de modo que no constituye un antagonismo radical en los principios, como sostienen nuestros adversarios por no haber estudiado la cuestión. No obstante, decime, ¿cuál es la ciencia que en sus comienzos no suscitó disidencias, hasta que sus principios quedaron claramente establecidos? Hoy mismo, ¿no encontramos tales disidencias en las ciencias mejor constituidas? ¿Están todos los científicos de acuerdo sobre un mismo punto? ¿Acaso no tienen sus sistemas particulares? Las sesiones del Instituto de Francia presentan siempre el aspecto de un perfecto y cordial entendimiento. En medicina, ¿no existen la Escuela de París y la de Montpellier? Cada descubrimiento en alguna ciencia ¿no ha generado un cisma entre los que quieren progresar y los que desean permanecer en la retaguardia? En lo que concierne al espiritismo,
¿No era lógico que con la aparición de los primeros fenómenos, cuando se ignoraban las leyes que los rigen, cada persona elaborara su propio sistema y los encarara a su manera? ¿Dónde están hoy esos sistemas primitivos aislados? Han caído ante una observación más completa de los hechos. Han bastado apenas unos años para que quedase establecida la unidad grandiosa que ahora prevalece en la doctrina y que congrega a la inmensa mayoría de los adeptos, con excepción de algunas individualidades que, en estas como en todas las cosas, se aferran a las ideas primitivas y mueren con ellas. ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál es la doctrina filosófica o religiosa que ofrece un ejemplo similar? ¿Habrá el espiritismo presentado la centésima parte de las divisiones que durante tantos siglos dividieron a la Iglesia y aún hoy la dividen? Es realmente curioso observar las puerilidades a que recurren los adversarios del espiritismo. ¿No indicará eso una escasez de argumentos serios? Si ellos los tuvieran no dejarían de hacerlos valer. ¿Qué le oponen? Burlas, negaciones, calumnias, pero ningún argumento concluyente. Y la prueba de que no le han encontrado un punto vulnerable es que nada ha podido detener su marcha ascendente, y que con apenas 10 años de existencia cuenta con más adeptos de los que ninguna secta haya tenido al cabo de un siglo. Este es un hecho comprobado por la experiencia y reconocido incluso por sus adversarios. Para aniquilarlo no era suficiente con que se dijera, esto es imposible, esto es absurdo. Sería preciso demostrar categóricamente que los fenómenos no existen y que no pueden existir. Esto es lo que nadie ha hecho. Fenómenos espíritas simulados el visitante. No se ha demostrado que fuera del espiritismo pueden producirse esos mismos fenómenos. ¿Y no podemos concluir de eso que los fenómenos no tienen el origen que los espíritas les atribuyen? Kardec, del hecho de que se pueda imitar una cosa, ¿se debe llegar a la conclusión de que ésta no exista? ¿Qué diríais de la lógica de aquel que pretendiese que, porque el vino de champaña se hace con agua de seltz, todo el vino de esa clase no es más que agua de seltz? Esto sucede con aquellas cosas que por su resonancia generan falsificaciones. Algunos prestidigitadores han creído que el nombre espiritismo, a causa de su popularidad y de las controversias de que era objeto, podía prestarse a la explotación, y para atraer a la multitud han simulado más o menos groseramente algunos fenómenos mediúmnicos, como antes habían simulado la clarividencia sonambúlica. Entonces los burlones aplaudieron. Mientras exclamaban, ahí lo tenéis, eso es el espiritismo. Cuando en el teatro fue puesta en escena la ingeniosa producción de los espectros, ¿no se proclamó que era el golpe de gracia para el espiritismo? Antes de pronunciar una sentencia tan terminante, hubieran debido reflexionar que las aserciones de un prestidigitador no son palabras del Evangelio y asegurarse de que existiera una identidad real entre la imitación y la cosa imitada. Nadie compra un brillante sin antes averiguar si no se trata de una piedra falsa. Un estudio, incluso poco minucioso, los habría convencido de que los fenómenos espíritas se producen en condiciones muy diferentes. Además, ellos habrían quedado en conocimiento de que los espíritas no se ocupan de hacer aparecer espectros ni de decir la buenaventura. Solo la malevolencia y una absoluta mala fe han sido capaces de confundir el espiritismo con la magia y la hechicería, ya que aquel repudia el objetivo, las prácticas, las fórmulas y las palabras místicas de estas últimas. Algunos incluso no dudaron en comparar las reuniones espíritas con las asambleas sabáticas, en las cuales se espera a que suene la hora fatal de la medianoche para que aparezcan los fantasmas. Un espírita amigo mío asistía, en cierta oportunidad, a la representación de Macbeth sentado junto a un periodista a quien no conocía. Cuando llegó la escena de las hechiceras, oyó que su vecino decía, bueno, vamos a presenciar una sesión de espiritismo. Es justo lo que necesitaba para mi próximo artículo. Ahora voy a saber qué es lo que ocurre. Si encontrase por aquí a alguno de esos locos, le preguntaría si se reconoce en la escena que estamos presenciando. Yo soy uno de esos locos, le dijo el espírita, y puedo garantizaros que no me reconozco allí en absoluto. He concurrido a cientos de reuniones espíritas, y nunca he encontrado en ellas nada que se asemeje a esto. Si es aquí donde venís a recoger material para vuestro artículo, este no se va a caracterizar por la veracidad. Muchos críticos no tienen una base más sólida.
¿Sobre quién, pues, caerá el ridículo, a no ser sobre aquellos que andan por su camino con tanta falta de seriedad? En cuanto al espiritismo, su confiabilidad, lejos de quedar afectada por eso, ha crecido gracias a la repercusión a que dieron lugar esas maniobras, que llamaron la atención de muchas personas que ni siquiera habían oído hablar de él. Las maniobras provocaron el análisis y contribuyeron a acrecentar el número de adeptos, porque se ha reconocido que, en vez de un pasatiempo, el espiritismo es un asunto serio. Impotencia de los detractores. Visitante, convengo en que entre los detractores del espiritismo hay personas que se desenvuelven con falta de seriedad, como esas que acabáis de citar. Pero, al lado de ellas, ¿no se encuentran hombres de auténtico valor, cuyas opiniones tienen un cierto peso? Kardec, no lo discuto en modo alguno. A eso respondo que el espiritismo también cuenta en sus filas con muchos hombres cuyo mérito no es menos auténtico. Os digo más, la inmensa mayoría de los espíritas está compuesta por hombres inteligentes y estudiosos. Solo la mala fe puede alegar que sus adeptos son reclutados entre las mujeres ingenuas y las masas ignorantes. Por otra parte, hay un hecho terminante que responde a esa objeción: a pesar de todo su saber y su posición oficial, ningún adversario ha conseguido detener la marcha del espiritismo. No hay uno solo, desde el más insignificante folletinista, que no se haya vanagloriado de asestarle un golpe mortal. Sin embargo, todos ellos, sin excepción, incluso sin que se lo propusieran, han contribuido a su divulgación. Ahora bien, una idea que resiste a tantos ataques, que avanza sin titubeos a través de la lluvia de dardos que se le arrojan, ¿no demuestra de ese modo su fuerza y la profundidad de sus raíces? ¿Un fenómeno así, no merece la atención de los pensadores serios? Por eso muchos de ellos dicen ahora que en el espiritismo debe de haber algo auténtico, y que tal vez sea uno de esos movimientos grandes e irresistibles que de tiempo en tiempo sacuden a las sociedades para transformarlas. Así ha ocurrido siempre con todas las ideas nuevas llamadas a revolucionar el mundo. Encuentran obstáculos porque tienen que luchar contra los intereses, los prejuicios, los abusos que vienen a destruir. No obstante, como están en los designios de Dios para que se cumpla la ley del progreso de la humanidad, cuando llegue la hora nada habrá de detenerlas, lo que viene a demostrar que son la expresión de la verdad. Como he dicho, la impotencia de los adversarios del espiritismo demuestra, en primer lugar, que carecen de legítimas razones, pues las que le oponen no son convincentes. Pero también se debe a otra causa que hace fracasar todas sus intenciones. Se sorprenden de ver el avance de esa doctrina pese a todo lo que hacen para detenerla, y si no consiguen hallar la causa es porque la han buscado donde no está. Hay quienes consideran que se debe al gran poder del diablo, que de ese modo demuestra ser más poderoso que ellos, e incluso más poderoso que Dios; otros lo ven en el incremento de la locura humana. El error de todos consiste en que suponen que la fuente del espiritismo es una sola, y que se basa en la opinión de un solo hombre. De ahí la idea de que podrán destruirlos si combaten esa opinión. Buscan esa fuente en la tierra, cuando se encuentra en el espacio. No se encuentra en un solo punto, sino en todas partes, porque los espíritus se manifiestan en todos los lugares, en todos los países, tanto en el palacio como en la choza. La verdadera causa está, pues, en la naturaleza misma del espiritismo, cuyo poder no proviene de un solo hombre, sino que permite a cada uno recibir directamente comunicaciones de los espíritus, y de ese modo tener la certeza de la realidad de los hechos. ¿Cómo persuadir a millones de individuos de que todo eso no es más que una comedia, charlatanismo, escamoteo, prestidigitación, cuando ellos mismos obtienen esos resultados sin ayuda de nadie? Se les hará creer que son sus propios cómplices y que representan el rol de los charlatanes y los prestidigitadores solo para sí mismos. La universalidad de las manifestaciones de los espíritus, que surgen en todos los puntos del globo para desmentir a los detractores y confirmar los principios de la doctrina espírita, constituye una fuerza a la cual no pueden comprender quienes no conocen el mundo invisible, del mismo modo que aquellos que ignoran las leyes de la electricidad no comprenden la rapidez con que se transmite un telegrama. Debido a que se oponen a esa fuerza, todas las negaciones fracasan, porque es lo mismo que decir a alguien que percibe la acción de los rayos solares que el sol no existe.
Si se hace abstracción de las cualidades de la doctrina espírita, que satisface mucho más que las que se le oponen, ahí está la causa de los fracasos que sufren aquellos que intentan detener su marcha. Para alcanzar el triunfo sería necesario que encontraran la manera de impedir a los espíritus que se manifiesten. Por esa razón los espíritas se preocupan tan poco por las maquinaciones de los adversarios. Los espíritas tienen a su favor la experiencia y la autoridad de los hechos, lo maravilloso y lo sobrenatural. Visitante, el espiritismo tiende, evidentemente, a hacer que revivan las creencias fundadas en lo maravilloso y en lo sobrenatural. Ahora bien, en el siglo positivo en que vivimos, esto me parece difícil, porque equivale a exigir que se crea en las supersticiones y en los errores populares que ya han sido condenados por la razón. Kardec, una idea es supersticiosa solo cuando es falsa, y deja de serlo a partir del momento en que es reconocida como verdadera. La cuestión reside, pues, en saber si los espíritus se manifiestan o no. Ahora bien, no podéis tachar a una cosa de superstición, mientras no hayáis probado que no existe. Alegaréis, mi razón se resiste a admitirlo. No obstante, aquellos que creen en las manifestaciones, y que no son tontos, invocan también su razón, y además los hechos. ¿Cuál de las dos razones debe prevalecer? El gran juez en esta cuestión es el porvenir, como lo ha sido en todas las cuestiones científicas e industriales, calificadas en su origen de absurdas e imposibles. Vos juzgáis a priori, según vuestra opinión. Nosotros, en cambio, solo lo hacemos después de que hemos visto y observado durante mucho tiempo. Cabe agregar que el espiritismo ilustrado, como lo es en la actualidad, tiende por el contrario a destruir las ideas supersticiosas, porque muestra lo que hay de verdadero o de falso en las creencias populares, y denuncia lo que ellas tienen de absurdo, fruto de la ignorancia y los prejuicios. Voy más lejos aún, y digo que es precisamente el positivismo del siglo lo que nos lleva a adoptar el espiritismo, y que éste debe en parte al positivismo su rápida propagación, y no, como algunos pretenden, a un recrudecimiento de la preferencia por lo maravilloso y lo sobrenatural. Lo sobrenatural desaparece a la luz de la antorcha de la ciencia, de la filosofía y de la razón, del mismo modo que los dioses del paganismo desaparecieron ante el brillo del cristianismo. Sobrenatural es todo lo que está fuera de las leyes de la naturaleza. El positivismo no admite nada que escape a esas leyes. ¿Pero acaso las conoce a todas? En todos los tiempos los fenómenos cuya causa no se conocía fueron considerados sobrenaturales. No obstante, cada nueva ley descubierta por la ciencia hizo retroceder los límites de lo sobrenatural. Pues bien, el espiritismo viene a revelar una nueva ley, según la cual la conversación con el espíritu de un muerto reposa sobre un fenómeno tan natural como el de la electricidad, que permite la comunicación entre dos individuos separados por una distancia de 500 leguas. Lo mismo ocurre con los demás fenómenos espíritas. El espiritismo repudia, en lo que le concierne, todo efecto maravilloso, es decir, que esté fuera de las leyes de la naturaleza. No hace milagros ni prodigios, sino que explica, en virtud de una ley, ciertos efectos que hasta ahora eran considerados milagros y prodigios. Y por eso mismo demuestra su posibilidad. Por consiguiente, el espiritismo amplía el dominio de la ciencia, y por eso él mismo se convierte en una ciencia. Con todo, como el descubrimiento de esa nueva ley implica consecuencias morales, el código de esas consecuencias hace de él, al mismo tiempo, una doctrina filosófica. Desde este último punto de vista, la doctrina espírita se corresponde con las aspiraciones del hombre en lo que se refiere a su porvenir, considerado sobre bases positivas y racionales, de modo que satisface al espíritu positivo de nuestro siglo. Eso es lo que comprenderéis cuando os entreguéis a la tarea de estudiarla. Véase el libro de los Mediums, Cap 2, Revista Espírita, diciembre de 1861 y enero de 1862, Lo sobrenatural. Véase también el capítulo segundo de la presente obra. Oposición de la ciencia. Visitante, habéis dicho que os apoyáis en los hechos. Sin embargo, la opinión de los científicos, tanto la de aquellos que niegan esos hechos como la de los que los explican de otro modo, se opone a la vuestra. ¿A qué se debe que ellos no hayan prestado la debida atención al fenómeno de las mesas giratorias?
Supongo que si en eso hubiesen encontrado algo serio, no despreciarían hechos tan extraordinarios ni los rechazarían con desdén. Mientras tanto, todos ellos están en contra de vos. ¿No son los científicos los faros de las naciones, y no es su deber difundir la luz? ¿Por qué habrían dejado de hacerlo cuando se les presentaba tan hermosa ocasión de revelar al mundo la existencia de una nueva fuerza? Kardec, habéis definido de un modo admirable el deber de los científicos. Pero es de lamentar que ellos lo hayan olvidado en más de una ocasión. No obstante, antes de responder a vuestra sensata observación, debo destacar un grave error que habéis cometido. Al expresar que todos los científicos están en contra de nosotros. Como os dije antes, precisamente en la clase ilustrada tiene el espiritismo la mayor cantidad de prosélitos, y esto se da en todos los países del mundo. Entre sus adeptos hay una gran cantidad de médicos de todas las naciones. Ahora bien, los médicos son hombres de ciencia. Y los magistrados, los profesores, los artistas, los hombres de letras, los militares, los altos funcionarios, los grandes dignatarios, los eclesiásticos, etc., que se agrupan en torno a la bandera del espiritismo, son personas a quienes no se puede negar una cierta dosis de ilustración. No solo hay sabios en la ciencia oficial y en las comunidades constituidas. Por el hecho de que el espiritismo no haya adquirido aún derecho de ciudadanía en la ciencia oficial, ¿merece ser condenado? Si la ciencia nunca se hubiese engañado, su opinión tendría en ese caso un gran peso en la balanza. Lamentablemente, la experiencia prueba lo contrario. ¿Acaso la ciencia no rechazó como quimeras una inmensa cantidad de descubrimientos que más tarde han hecho ilustre la memoria de sus autores? ¿No fue debido a un informe de nuestra principal comunidad científica que Francia se vio privada de la iniciativa del vapor? Cuando Fulton fue al campamento de Boulogne a presentar su proyecto a Napoleón y, que de inmediato confió su examen al instituto, ¿no concluyó éste que aquello era una fantasía impracticable, y que no debía ocuparse de él? Debemos concluir de ahí que los miembros del instituto son ignorantes y que su actitud justifica los epítetos triviales que, a fuerza de mal gusto, ciertas personas se complacen en prodigarles. Por cierto que no. No hay una sola persona sensata que no haga justicia a su saber eminente, aunque sin dejar de reconocer que ellos no son infalibles y que, por lo tanto, sus dictámenes no son inapelables, sobre todo en lo relativo a las ideas nuevas. Visitante, admito plenamente que ellos no son infalibles, pero no es menos cierto que, en virtud de su saber, la opinión que emiten vale algo, y si esa opinión estuviese de vuestro lado le conferiría una gran importancia a vuestro sistema. Kardec, admitid, también, que nadie puede ser buen juez en aquello que está fuera de su competencia. Si quisierais construir una casa, ¿le confiaríais esa tarea a un músico? Si estuvieseis enfermo, ¿iríais a ver a un arquitecto? Si hubiese un proceso en contra de U.S. Ted, ¿pediríais la opinión de un bailarín? Por último, si se tratara de una cuestión de teología, ¿iríais a pedir la solución a un químico o a un astrónomo? No, a cada cual su especialidad. Las ciencias vulgares se basan en las propiedades de la materia, que se puede manipular a voluntad, y los fenómenos que ésta produce tienen por agentes fuerzas materiales. Los fenómenos del espiritismo tienen como agentes inteligencias que poseen independencia, libre albedrío, y que no están sometidas a nuestros caprichos, de modo que escapan a nuestros procesos de laboratorio y a nuestros cálculos. Por consiguiente, se hallan fuera de los dominios de la ciencia propiamente dicha. La ciencia se equivocó cuando se propuso experimentar con los espíritus como lo hace con una pila voltaica. Fracasó, y así debía suceder, porque obró sobre la base de una analogía que no existe. Luego, sin ir más allá, concluyó por la negativa, un juicio temerario que el tiempo se encarga de corregir cada día, como ha corregido tantos otros, mientras que aquellos que lo han emitido pasarán por la vergüenza de haber procedido con tanta ligereza en contra del poder infinito del Creador. Las comunidades científicas no tienen ni tendrán nunca que emitir resoluciones acerca de esta cuestión. No es de su incumbencia, como tampoco lo es la de decretar si Dios existe o no. Es, pues, un error convertirlas en jueces en este caso.
El espiritismo es una cuestión de creencia personal que no puede depender del voto de una asamblea, porque ese voto, aunque le fuese favorable, no tiene el poder de forzar las convicciones. Cuando la opinión pública se haya informado al respecto, los científicos lo aceptarán como individuos y se someterán a la fuerza de las circunstancias. Dejad que pase una generación, y con ella los prejuicios de su obstinado amor propio, y veréis que con el espiritismo ocurrirá lo mismo. Que ocurrió con otras verdades que fueron combatidas, y acerca de las cuales actualmente sería ridículo dudar. Hoy se califica de locos a los que creen en el espiritismo, exactamente como sucedió con aquellos que creían en el movimiento de rotación de la Tierra. Mañana será el turno de los que no creen. Pero no todos los científicos han opinado del mismo modo, y tened en cuenta que ahora denomino científicos a los hombres de estudio y de saber, tengan o no un título oficial. Muchos han hecho el siguiente razonamiento: no hay efecto sin causa, y los efectos más comunes pueden conducirnos a la solución de los más difíciles problemas. Si Newton no hubiese prestado atención a la caída de una manzana, si Galvani hubiese rechazado a su criada y la hubiera tratado de loca y visionaria cuando ésta le refirió que las ranas bailaban en el plato, tal vez hasta el día de hoy ignorásemos la admirable ley de la gravitación universal y las fecundas propiedades de la pila eléctrica. El fenómeno que se designa con la expresión burlesca de danza de las mesas no es más ridículo que el de la danza de las ranas, y quizás encierre también algunos de esos secretos de la naturaleza que, cuando se tiene la clave para explicarlos, revolucionan a la humanidad. Ellos han dicho además, ya que tantas personas se ocupan con estos fenómenos, y hombres serios los han tomado como objeto de estudio, se debe a que existe algo en ellos. Una ilusión, un loco capricho, si se quiere, no puede tener ese carácter de generalidad. Podría seducir a un círculo, a un grupo de personas, pero no recorrería el mundo entero. Abstengámonos, pues, de negar la posibilidad de aquello que no comprendemos, pues nos expondríamos a recibir tarde o temprano un desmentido que no halagaría a nuestra perspicacia. Visitante, muy bien. Ese es un científico que razona con sabiduría y prudencia. Por mi parte, sin ser científico, pienso como él. Observad, sin embargo, que él nada afirma, sino que duda. Ahora bien, ¿en qué base se apoya la creencia en la existencia de los espíritus y, sobre todo, la posibilidad de que se comuniquen con nosotros? Kardec, esa creencia se apoya en el razonamiento y en los hechos. Yo mismo no la adopté hasta después de haber hecho un minucioso examen. Habiendo adquirido en el estudio de las ciencias exactas el hábito de las cosas positivas, he sondeado y escrutado esa nueva ciencia en sus más recónditos pliegues, busqué la explicación de todo, porque solo admito una idea cuando conozco el cómo y el por qué. Este es el razonamiento que me hacía un ilustre médico, que fue un incrédulo y ahora es un adepto ferviente. Dicen que se comunican seres invisibles, ¿y por qué no? Antes de que se inventara el microscopio, ¿alguien sospechaba de la existencia de esos miles de animálculos que ocasionan tantos trastornos al organismo? ¿Qué es lo que impediría materialmente que haya en el espacio seres que escapan a nuestros sentidos? ¿Tendremos acaso la ridícula pretensión de saberlo todo y de decir que Dios no puede revelarnos nada más? Si esos seres invisibles que nos rodean son inteligentes, ¿por qué no podrían comunicarse con nosotros? Si están en relación con los hombres, deben desempeñar un rol en su destino, en los acontecimientos de la vida. ¿Quién sabe si no constituyen uno de los poderes de la naturaleza, una de esas fuerzas ocultas de las que ni siquiera sospechamos? ¿Qué nuevo horizonte se abriría ante el pensamiento? ¿Qué vasto campo de observación? El descubrimiento del mundo de los invisibles tendría un alcance mucho mayor que el de los infinitamente pequeños. Sería más que un descubrimiento, sería una revolución en las ideas. ¿Cuánta luz puede brotar de ahí? ¿Cuántas cosas misteriosas explicadas? Los creyentes son ridiculizados, pero ¿qué prueba eso? ¿Acaso no sucedió lo mismo con todos los grandes descubrimientos? ¿Cristóbal Colón no fue repudiado, humillado con disgustos y tratado como insano? Esas ideas, dicen, son tan extrañas que no merecen crédito. Pero al que hubiese afirmado, hace apenas medio siglo, que en pocos minutos se establecería correspondencia entre dos puntos opuestos del mundo, que en algunas horas se atravesaría Francia, que con el vapor producido por un poco de agua hirviendo
Navío podría avanzar contra el viento, que se extraería del agua los medios para iluminarse y calentarse, que se podría iluminar toda la ciudad de París en unos pocos instantes y con la sola reserva de una sustancia invisible, se le habrían reído en la cara. ¿Será algo más prodigioso que todo eso el hecho de que el espacio esté poblado por seres pensantes que, después de que han vivido en la Tierra, dejaron en ella su envoltura material? ¿No se halla en este hecho la explicación de una cantidad de creencias que se remontan a la más lejana antigüedad? Vale la pena profundizar en esas cosas. Estas son las reflexiones de un hombre de ciencia, de un científico que no tiene pretensiones. Son también las de una multitud de hombres esclarecidos. Ellos han visto, no superficialmente ni con prevención, han estudiado seriamente y sin prejuicios, y han tenido la modestia de no decir, no comprendo. Por lo tanto, esto no es verdad. Su convicción se ha formado por medio de la observación y del razonamiento. Si esas ideas hubiesen sido quiméricas, ¿suponéis que todos esos hombres de élite las habrían adoptado? ¿Suponéis que por tanto tiempo habrían podido ser víctimas de una ilusión? No hay, pues, una imposibilidad material en el hecho de que existan seres invisibles para nosotros que pueblan el espacio, y sólo esta consideración debería ser suficiente para exigir mayor circunspección. ¿Quién hubiera pensado, poco tiempo atrás, que una sola gota de agua transparente encerrase millares de seres cuya extrema pequeñez confunde nuestra imaginación? Ahora bien, considero que es más difícil para la razón concebir seres tan diminutos, provistos de todos nuestros órganos y funcionando como nosotros, que admitir a aquellos a quienes denominamos espíritus. Visitante, sin duda, pero que una cosa sea posible no implica que exista. Kardec, de acuerdo. Pero no podéis dejar de convenir en que desde que una cosa no es imposible, eso ya es un gran adelanto, porque la razón no la rechaza. Resta, pues, constatarla mediante la observación de los hechos. Ahora bien, esa observación no es nueva, tanto la historia sagrada como la profana prueban la antigüedad y la universalidad de esa creencia, que se ha perpetuado a través de todas las vicisitudes del mundo, y que se encuentra entre los pueblos más salvajes en el estado de ideas innatas e intuitivas y tan grabadas en el pensamiento como la del Ser Supremo y la de la existencia futura. Por consiguiente, el espiritismo no es una creación moderna. Todo prueba que los antiguos lo conocían tan bien o quizás mejor que nosotros, solo que se enseñaba mediante precauciones misteriosas que lo hacían inaccesible para el vulgo, abandonado deliberadamente en el lodazal de la superstición. En cuanto a los hechos, estos son de dos naturalezas, unos espontáneos y otros provocados. Entre los primeros hay que incluir las visiones y las apariciones, ambas muy frecuentes, los ruidos, alborotos y movimientos de objetos sin una causa material, y una gran cantidad de efectos insólitos a los que se consideraba sobrenaturales y que hoy nos parecen simples, porque para nosotros no hay nada que sea sobrenatural, visto que todo se somete a las leyes inmutables de la naturaleza. Los hechos provocados son los obtenidos por intermedio de los médiums.